Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 11 de un total de 20 que forman un curso de diseño de experimentos. Vamos a hablar en esta ocasión, vamos a comentar un ejemplo de un diseño 2 a la 2, donde aplicaremos todas las ideas mencionadas en el video anterior. Bien, aquí se estudia el efecto de la corriente. Estos son sus dos niveles en valores reales. Su nivel bajo son 14.000 amperes y su nivel alto 24.000 amperes. Y el efecto de la presión, aquí tenemos sus dos niveles en unidades reales. Su nivel bajo son 1200 psi y su nivel alto 2000 psi. Se estudia el efecto de estos dos factores sobre la fuerza de tensión de una soldadura que se mide en psi. Aquí tenemos la lista de las pruebas y el valor obtenido en la fuerza. Estoy llamando fuerza, me refiero a la fuerza de tensión. Bien, observe usted que es un total de 12 pruebas. Entonces tenemos dos factores, cada uno con dos niveles. Entonces 2 a la 2 nos da 4. Es un total de 4 tratamientos posibles. Son las combinaciones de los niveles de un factor con el otro. Y tenemos un total de 12 pruebas, lo cual significa, pensando que es un diseño balanceado, que para cada tratamiento se probaron 3 réplicas. 4 por 3, 12. Y aquí lo tenemos en orden aleatorio. Los paquetes estadísticos nos dan esta plantilla de la lista de pruebas ya en orden aleatorio. Es nada más cuestión de que nosotros vayamos siguiendo esa lista y ir ejecutando la prueba correspondiente. Bien, vamos a ver qué resulta en su análisis estadístico de estos datos a través del análisis de varianza. Aquí tenemos la tabla de análisis de varianza. Observe usted que, por ejemplo, la corriente sí es estadísticamente significativa al 5%, de donde se infiere que las medias poblacionales de la respuesta, de la fuerza de la soldadura, las medias poblacionales son diferentes, estando a diferente nivel de corriente, alto y bajo. La presión, el efecto de la presión no es estadísticamente significativa, se infiere que la presión no influye de manera importante en la media de la fuerza de la soldadura. Y la interacción doble sí es estadísticamente significativa, entonces se infiere que el efecto de interacción doble sí está presente. Y aquí tenemos los cálculos que ya comentamos en el video anterior con respecto a la estimación de los efectos y estimación de los coeficientes del modelo de regresión. La constante del modelo de regresión es su valor estimado. Usted puede comprobar que este número es precisamente el promedio global de todas las 10. Es el promedio global de todos los valores de la respuesta obtenidas en el experimento. Aquí tenemos el efecto estimado de la corriente y su coeficiente correspondiente es la mitad de este número, lo que ya habíamos comentado antes. Aquí tenemos el efecto estimado de la presión. Todo esto es a través del contraste, usted recordará, a través del contraste del efecto correspondiente. Tenemos el efecto estimado de la presión, su coeficiente que es la mitad, y el efecto estimado de la interacción corriente-presión y su coeficiente que es la mitad del valor. Bien, aquí tenemos ya la ecuación de regresión. Es en coeficientes codificados. Estos coeficientes es para el modelo de regresión con valores codificados. Y este sería la fórmula de regresión. Son valores codificados. Aquí, pues, mi tab pone no codificados, pero realmente son valores codificados. Son estos mismos, vea usted. La constante, el coeficiente de corriente, el coeficiente de presión y el coeficiente de la interacción doble. Repito, esta ecuación que tenemos aquí, este modelo de regresión, es para valores codificados, es decir, para la x1 minúscula y para la x2 minúscula, considerando que x1 minúscula se refiere al valor de la corriente en unidades codificadas y x2 minúscula se refiere al valor de la presión en unidades codificadas. Aquí tenemos la evaluación de los residuales para ver si es válida los resultados de nuestro análisis estadístico.
El ajuste de los residuales a la distribución normal es bueno. Sin embargo, esta gráfica ya nos pone a pensar sobre el requisito de varianza constante. Ya lo hemos comentado, aquí lo ideal es ver una nube de puntos más o menos con la misma amplitud. Pero aquí se nota que en el centro se reduce la amplitud de manera importante, de manera que nos hace sospechar que en estos valores de la variable de respuesta se reduce la varianza del error y en los extremos se amplía. Entonces, esto pues puede poner en duda el requisito de varianza constante. Para este tipo de experimentos, en lugar de ver la gráfica de efectos principales y de interacción doble, creo que es más conveniente ver esta gráfica que se le llama la gráfica de cubo, que en este caso pues, es un cuadrado. La información que proporciona esta gráfica es la siguiente. Vea usted, nos muestra la región de experimentación en el plano, en unidades codificadas. Aquí está el eje X, tenemos el nivel alto de la corriente en valor codificado y el nivel bajo en valor codificado. Y en el eje Y tenemos el valor de la presión en nivel alto codificado y nivel bajo codificado. Y en los vértices tenemos el promedio de la variable de respuesta obtenido en las réplicas para ese tratamiento. Por ejemplo, este número es el promedio de las réplicas cuando se aplica la corriente a nivel alto con la presión a nivel bajo. Este es el promedio de las réplicas cuando se aplica corriente a nivel alto y presión a nivel alto. Este es el promedio de las réplicas aplicando corriente a nivel bajo y presión a nivel alto. Y este es el promedio de las réplicas aplicando corriente a nivel bajo y presión a nivel bajo. Entonces, con esto, el investigador ya se da una idea de cómo se comporta la media de la respuesta en cada vértice. Por ejemplo, no nos indican en el ejemplo qué se busca. Supongo yo que se busca maximizar la fuerza de la soldadura. Si ese fuera el caso, maximizar la fuerza de la soldadura, pues en esta esquina es donde se obtiene el promedio más alto. Entonces, esta gráfica nos sugiere que combinando la corriente a nivel alto con la presión a nivel alto, podríamos maximizar la media de la fuerza de la soldadura en 4773 psi. Ahora bien, esta gráfica nos dice únicamente, nos da información únicamente de lo que ocurre en las esquinas. No nos da información de lo que ocurre en el interior. Y el interior es importante, recordemos, vuelvo a insistir, esto tiene sentido si los factores son variables continuas, que en este caso así es. Es decir, que puede tomar valores intermedios entre el nivel alto y bajo. Entonces puede haber valores intermedios entre el nivel alto y bajo de la presión y también podemos tomar valores intermedios entre el nivel bajo y alto de la corriente. Entonces, cuando son variables continuas, tiene sentido de explorar qué pasa en el interior de la región de experimentación. Esta gráfica no nos proporciona esa información. Únicamente nos proporciona cómo se comporta el promedio en las esquinas de la región de experimentación. Creo que una pregunta muy inmediata es, ¿y qué pasará en el centro, por ejemplo? Corriente con valor 0 en valor codificado y presión con valor 0 en unidades codificadas, que no es más que los valores del centro en unidades reales, es el valor central de los niveles alto y bajo. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Esas preguntas o en cualquier otro punto interior, pues son relevantes para el investigador. Reitero, considerando que los factores son variables continuas, que tienen sentido valores intermedios entre el nivel alto y bajo de cada factor. Bien, estas gráficas nos dan ese tipo de información que yo comentaba. ¿Qué es lo que ocurre en el interior de la región de experimentación? Esto se llama gráfica de contorno y nos da las líneas en la región de experimentación en el interior, las trayectorias, donde la media de la respuesta tiene un valor constante, fijo. Por ejemplo, en toda esta trayectoria
se estima que la media de la respuesta es 4500 psi. En esta trayectoria se estima que la media de la respuesta es 4600. En esta trayectoria se estima que la media de la respuesta es 4700, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el aspecto que tiene la superficie de respuesta. O sea, esta es la superficie sobre la cual se obtienen estas curvas de nivel. Se le llama gráfica de contorno, pero en ingeniería también se le llaman curvas de nivel. Este es el aspecto que tiene la superficie de respuesta. Esta información se basa en el modelo de regresión que se estimó previamente. En el modelo de regresión que se estimó previamente, de ahí sale esta información. Y con esto, el investigador tiene una idea de cómo se comporta la media de la variable de respuesta, cómo se comporta en el interior de la región de experimentación. Repito, todo esto es de acuerdo al modelo de regresión que se ajustó a los datos. Y aquí en la superficie de respuesta se ve que, por ejemplo, la media aquí se va incrementando en esta esquina. Y aquí también en las curvas de nivel se ve que en esta esquina la media se va incrementando. Ahora bien, vamos a suponer que no le interesa maximizar al investigador la variable de respuesta, sino aproximarse a un valor target, a un valor ideal. Vamos a suponer, por ejemplo, que al investigador le interesa tener una media de fuerza de soldadura, una media de 4600. Por ejemplo, vamos a suponer eso. Realmente yo no lo sé, pero vamos a suponer que ese fuera el caso. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, de contorno o curvas de nivel, nos sugiere que siguiendo esta trayectoria, la media de la variable de respuesta tendría un valor de 4600, por ejemplo. Entonces, si ese fuera el objetivo, el target, el valor ideal de la media de la fuerza de la soldadura, entonces esta trayectoria sugiere que en cualquier punto sobre esta línea, nosotros podríamos obtener una media aproximada de 4600. De hecho, en los paquetes estadísticos, si el apuntador usted lo ubica sobre esta línea, el paquete estadístico le indica cuáles son las coordenadas. O sea, las coordenadas en unidades codificadas, claro. El valor de corriente y el valor de la presión en unidades codificadas. Y teniendo las unidades codificadas, de ahí ya vimos la fórmula para obtener sus valores en unidades reales. Entonces, de valores codificados, usted pasa a unidades reales y ya tendría estimado los valores en unidades reales de corriente y presión que le pueden dar cierta media, cierto valor en la media de la respuesta. De hecho, también los paquetes estadísticos, lo vamos a ver eso más adelante, los paquetes estadísticos tienen la opción del optimizador, le llaman ellos, donde aplicando algoritmos de búsqueda, algoritmos matemáticos, el paquete estadístico le puede generar los valores de los factores en unidades codificadas, le puede proporcionar los valores que maximizan la respuesta o que le dan un valor cercano, lo más cercano posible a un valor ideal, a un target. Eso lo vamos a comentar más adelante, pero todo eso lo pueden hacer los paquetes estadísticos. Entonces, toda esa información es valiosa para el investigador y lo puede obtener en los paquetes estadísticos. Volveremos a eso más adelante y lo vamos a comentar después. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.